ciudadanía Exacto. se tome en serio las medidas sanitarias recomendadas por los especialistas. Hombre, este virus, y se decía desde un primer comienzo, ¿no? Lo paramos entre todos. Tenemos Sí, que sí. pararlo entre todos, ¿no? Porque Creo al que final... esa frase Ujú. resume exactamente cómo tenemos que afrontar esta situación. Exacto. Don Óscar Hernández, recientemente, el último pleno en el municipio, pues hay una reducción del IBI, con la intención de seguir reduciendo en los próximos años. Ya el año que viene, el próximo año, Uh-huh. llegaremos al límite mínimo que establece la Ley de Haciendas Locales, que está la horquilla está entre el 0,40 del valor catastral y el 1,2, creo, 1,1 recordar. Nosotros arrancamos hace 6 años desde el 0,54 con el implemento que suponía por parte del Estado de 0,56 y pasamos este año del 0,42 al 0,41. Eso se nota una mejoría importante, pero en esa filosofía que teníamos desde el principio de esta legislatura, evidentemente Sí. en estos momentos con muchísima más necesidad por la situación de muchas familias que desgraciadamente entre los que están en ERTE, los que hayan perdido su empleo, no tienen un panorama precisamente optimista, pues un poco para seguir ayudando. Y también con la responsabilidad a sabiendas de que evidentemente los servicios públicos tienen que nutrirse de recursos, si no, no podríamos ser capaces. Lo digo en relación también a alguna moción que se ha presentado por ahí en algún ayuntamiento, pues planteando que poco menos que se deje de cobrar. Evidentemente, como todo, si no se tienen recursos no se pueden prestar servicios. Bueno, y precisamente porque vemos ayuntamientos como el suyo, ¿no? Que hace esa reducción del IBI, entre otros impuestos, y se llegará, porque esa es la pregunta también, o sea, llegarán para poder cubrir también, a pesar de esas reducciones, las necesidades de los vecinos de Agüimes. Sí, no tengo ninguna duda. Vamos a ver, el presupuesto se va a reducir en probablemente en torno a 200, 300.000 euros. Estamos cerrando ya los cálculos que siempre hemos hecho con la misma con el mismo protocolo, con la misma responsabilidad, es evaluar perfectamente cuáles son los ingresos para después determinar el nivel de gasto. Se suma a esta situación una buena noticia de cara a lo que anunció hace muy poquito la ministra de Hacienda, de la suspensión de las reglas fiscales. Exacto. Lo que nos permitirá, entendemos que en el ejercicio 2021, si se diera la pérdida de ingresos por cualquiera de las fuentes de financiación, pues buscar complementos a la hora de equilibrarla y poder salvar también las cuentas del ejercicio. Pero sí, el compromiso nuestro es mantener todos los servicios, no solo mantenerlos, sino mejorarlos. Vamos a hacer un esfuerzo importante en algunos de los servicios que también con los ajustes que está trabajando el concejal de Hacienda con el interventor se podrán, nos lo podemos permitir encuadrándolo dentro del presupuesto. Bueno, precisamente hoy también nos enterábamos que desde el gobierno central, a ver qué opinión le merece al alcalde, ¿no? Porque ustedes también, y recuerdo, usted fue también uno de los primeros alcaldes que me hablaban del superávit, ¿no? De que era necesario que se lo dejaran usar por parte de los ayuntamientos. Hoy nos enteramos que ya han aprobado el techo de gasto y dice que se incrementará el año que viene en un 50%. ¿Qué le parece esto al alcalde? No es de endeudarnos, porque cuando yo veía esta noticia, digo, bueno, ya tiene suficientes deudas España, ¿no es endeudarnos mucho? ¿O cree que ante la situación en la que nos encontramos, pues habrá que hacerlo? Vamos a ver, yo defiendo absolutamente que en épocas de necesidad, las administraciones públicas tienen que hacer un sobreesfuerzo para poder poner en circulación el mayor volumen posible de actividad que permita generar economía. Somos los responsables de la garantía, por un lado, a la iniciativa privada para la hora de invertir, pero también como promotores de la dinamización económica. Yo, este 50% entiendo que se haga en base también a esos recursos procedentes de Europa. Sí. Es un crecimiento sin precedentes históricos también en la elaboración de los presupuestos, lo que significa que hay también que hacer los ajustes necesarios para poder invertir en las líneas estratégicas, en los ejes estratégicos, ese dinero de tal manera que reduzca la tasa de pobreza y evidentemente genere empleo y por supuesto dinamice la economía.
Bueno, y ahora hablando del superávit, ¿de cuánto disponía el ayuntamiento de Agüime? Si tiene el número exacto el alcalde, y si no, no pasa nada. Y la siguiente pregunta, ¿en qué lo van a invertir? Vamos a ver, esa precisamente son los condicionantes que estamos pendientes que publique la nueva propuesta de Real Decreto que se supone se pactará con los grupos parlamentarios. En principio, las líneas estratégicas de recursos que vienen de Europa tienen 7 ejes marcados, concretos, algunos que ya se incluyeron en anterior Real Decreto Ley que no fue aprobada por el Congreso, incluían aspectos que permitían margen de maniobra a los ayuntamientos, pero evidentemente si son exclusivamente en transporte, movilidad sostenible y áreas similares, pues el campo de acción es bastante limitado, porque no solo necesitamos eso, necesitamos inversión, pero también necesitamos estructura suficiente dentro de las corporaciones locales para poder desarrollar los procedimientos administrativos de cara a esta inversión. Agüimes concretamente tiene de la liquidación del presupuesto del 2019, que es el que actualmente está liquidado, en torno a 14,5 millones de euros. O sea, además de 40 y tantos millones de remanente, lo que podíamos permitirnos gastar es el menor de las dos magnitudes, que es el superávit, en torno a 14 millones de euros, que bueno, que ya veremos el año que viene. Tenemos proyectos, multitud de proyectos sobre la mesa, porque hemos hecho un esfuerzo importante desde la propia oficina técnica y algunas licitaciones externas en tener un volumen importante de proyectos, pero vuelvo a repetir que no solo es el proyecto de inversión una necesidad, sino reforzar los servicios actuales. Claro. Evidentemente eso exige mayor dotación económica para poder también contratar mayor número de personas, y la propia estructura municipal a la hora de dotar de de dinero los puestos que aparecen en la RPT. Bueno, pues lo que sí están estudiando ya, en qué invertirlo ya de cara a los próximos presupuestos, ¿no? Sí, ya hemos mantenido varias reuniones desde el área de Hacienda y del desarrollo de proyectos, los compañeros Efraín y Raúl, y precisamente para buscar el encaje. Será un presupuesto de verdad, igual que en años anteriores, en el sentido bastante ambicioso en cuanto a inversiones. Estamos hablando de en torno a casi 7 millones de euros, o de recursos casi todos propios, una inversión importante, a los que habrá que añadir el resto de proyectos que podamos sumar desde el plan de cooperación institucional, o los que añadamos una vez podamos disponer de los recursos del ejercicio 20 del superávit, que ya veremos cuál será. Don Óscar Hernández, nos llegan también noticias de que ahora mismo el municipio de Agüime, el poder acceder a una casa, están subiendo mucho los alquileres en su municipio. ¿Sabe la noticia del alcalde? Sí, vamos a ver, llevamos tiempo con esta problemática generalizada, ¿no?, del ámbito. Desde que se arranca con la vivienda vacacional, pues ha supuesto que muchas personas que tenían directamente alquiladas las viviendas pues pasen a cedérselas a un tercero, porque le garantizan mayores ingresos anuales, y es legítimo que cada uno con su propiedad intente hacer lo que considere, pero sí que es verdad que yo creo que en estos momentos se está estabilizando. Al no poderse desarrollar el alquiler vacacional como mecanismo de ingresos en algunas familias, yo creo que tenemos que insistir también en que se haga una fiscalización de esta actividad para evitar también fraude, pero esperemos también que en el futuro la oferta de alquileres o de viviendas se reduzca una vez se ponga en el mercado mayor suelo urbano, para poder reducir buscar un equilibrio más entre la oferta y la demanda, ¿no? Claro. Aparte, tan necesario, ¿no? Lo que pasa es que también a nivel de ayuntamiento poco se puede hacer, ¿o no? Poco podemos hacer, porque al final la titularidad de estos inmuebles es de particulares. Los que deciden qué hacer con ellos son evidentemente los particulares, y poco margen de maniobra tiene la administración pública, ¿no? Si existiera un rango de ley estatal, evidentemente ampararía a todos, pero desde el ámbito municipal, que salvo alguna ordenanza que regule dónde y cómo se puede prestar el servicio, en relación a los precios muy difícil no, lo tenemos imposible. ¿No? Claro, imposible. Vamos a ver, alcalde, recientemente hace ya cuestión de un mes, se inauguró la primera planta de biogás con residuos ganaderos en el municipio.
¿Sabe el alcalde cómo ha ido transcurriendo esta empresa? Porque yo lo veo algo muy interesante, ¿no? De cara al futuro, ¿no? Y a esa apuesta también clara que se tiene desde el sureste, ¿no? De aprovechar todas las energías. ¿Sabe cómo está yendo la situación con esta empresa de biogás? Una experiencia piloto fenomenal, ejemplar, podríamos también catalogarlo, porque convierte un problema de tratamiento en las granjas, a los ganaderos de esta región, en una posibilidad de demostrar el concepto de economía circular. En este caso, un problema que era llevar al tratamiento regular los purines, en este caso de los cerdos, pues se convierte, por un lado, en la producción de gas y por otro, en la producción de un fertilizante de muchísima calidad. Por lo tanto, es una solución fantástica para las más de 120 explotaciones ganaderas que existen a nivel regional. Yo de verdad tengo que felicitarlo a los promotores, a los dueños de la granja, porque sirve como ejemplo. Recuerdan que siempre hemos hablado del tema de la sostenibilidad como una necesidad de desarrollo futuro para este planeta. Pero en este caso ya no es la teoría de qué es lo que se podía hacer, sino un ejemplo práctico, concreto, sobre una explotación específica. Y ya está produciendo el biogás que necesita la maquinaria que después abastece de luz la propia explotación, y se produce también ese fertilizante que tiene venta y tiene ubicación en el mercado. O sea, ya la propia planta ya lo está utilizando como energía propia, ¿no? Para su funcionamiento. Sí. De hecho, la réplica de cuantificada de lo que supuso la inversión y lo que supone el retorno más o menos inmediato justifica estas inversiones. ¿Está causando malos olores o esas cosas en los alrededores? ¿Se le han quejado los vecinos? No. ¿O la planta está totalmente hermética? Que sabe uno, porque claro, cuando uno piensa en los residuos ganaderos, ¿no? Puede ser que los olores lleguen, ¿no? Como aquel que dice. Pero es al contrario. ¿Sí? La explotación está en un espacio, evidentemente, de permitido, de zona agrícola, protección agrícola y agraria, alejada de la población, pero en este caso el tratamiento de estos purines aísla muchísimo más la contaminación en relación a los olores, de tal manera que si antes se producía pues alguna molestia cuando existía viento, pues ahora con menos posibilidades. Yo creo que de verdad que reúne, es un proyecto muy ilusionante que resuelve un problema. Bueno, vamos a ver, alcalde, estamos hablando con el alcalde de Agüimes, don Óscar Hernández. Quería hacerle, ¿qué está pasando? Porque el otro día lo veía yo a usted en la televisión canaria, ¿no? Hablando de los pequeños conatos de incendio, ¿no? Que se están dando en la zona de Agüimes y también en ese barranco limítrofe entre Agüimes y el municipio de Santa Lucía. Pero, alcalde, esto lleva sucediendo durante todo este año, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, y en años anteriores también. También, o sea, es que creo que en más de una ocasión he comentado de esos pequeños conatos de incendio en el municipio. ¿Han dado con alguien? ¿Qué está pasando? Porque yo al comienzo del programa, porque no solo usted, también en la zona de Aldea Blanca, ¿vale? Ya más con la zona de San Bartolomé, también están ocurriendo esos pequeños incendios. A ver, la Guardia Civil trabaja con varias hipótesis que tienen nombres y apellidos concretos. Es verdad que no se tiene todas las pruebas necesarias para meterle mano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para poder actuar de forma más contundente. Tristemente, son estos elementos desequilibrados, de estos energúmenos que no piensan en el daño que puede darse con esa acción, y esperemos que más pronto que tarde pues la Guardia Civil pueda detenerlos infragante, in situ, y se hagan responsables de todas las ocasiones que han generado no solo el gasto público de poder atender, sino las molestias sanitarias a los núcleos de población, que también son muy importantes. Bueno, claro, y de buenas a primeras, hombre, y hemos tenido, digamos, suerte en un momento dado que no se ha extendido esos incendios.
por la rápida actuación también precisamente de los servicios contra incendios, en este caso el Consorcio de Emergencias en la comarca del sureste y las propias protecciones civiles, pero se genera un problema importante, un problema también que tiene un origen y también hay que recordarlo y que quiero aprovechar, Mary, si no te importa, para denunciarlo, ¿no? Dígalo. Para denunciar la falta de responsabilidad de muchos agricultores de la etapa boom del desarrollo del tomate, que cuando acababa la zafra, en vez de tratar en planta los residuos, iban vertiendo a lo largo a escondidas, con nocturnidad, alevosía, iban vertiendo en cualquier rincón el máster, el resto, porque no era solo vegetal, sino también con la dichosa rafia que es absolutamente contaminante, es verdad. Y fruto de esa irresponsabilidad de algunos, que muchas veces después aparecían llorando porque no les llegaban las subvenciones, pues precisamente se producen este tipo de cosas. Bueno, de eso que usted ha apuntado, ¿no? Y que después también son uno de los primeros que en un momento dado son los primeros en ir a buscar algún tipo de subvención cuando ni siquiera cumplen con la norma, ¿no? Exacto, desgraciadamente, pero que sirva de ejemplo, porque también es verdad que yo estoy convencido de que no son la mayoría, pero desgraciadamente hay un porcentaje, o por lo menos lo hubo, que nos ha generado un entorno de riesgo, claro. Alcalde, nos llegaba también desde el municipio de Agüime de que había unos indeseables que se dedicaban a ir por algunas zonas del barranco a tirar basura. Pregunto, por parte supongo que sí, ¿no? ¿Tendrán algún tipo de actuación o de vigilancia desde el ayuntamiento a estos indeseables que no paran de destrozar nuestro entorno? ¿Se está vigilando, alcalde? Sí, la propia Mancomunidad ya contratamos en su momento, volveremos a hacerlo, además de reforzarnos con otros sistemas de vigilancia, la participación de investigadores privados que están perfectamente habilitados, donde hacen la denuncia oportuna y tramitamos en cada ayuntamiento, estamos hablando en torno a 70 entre Ingenio, Agüime y Santa Lucía. Y seguiremos en esa línea. Por mucha campaña de concienciación que se haga, siempre existe algún elemento distorsionador que no entiende de campañas, no entiende de mensajes, no entiende de compromiso social y que lo único que entiende es sanciones duras por parte del expediente administrativo. Y si eso es lo que desea, pues nosotros, ya lo decía el otro día también el alcalde de Ingenio, la alcaldesa de Ingenio y el alcalde de Santa Lucía, que con total rotundidad en la propuesta de sanción máxima a todo aquel que pillemos vertiendo en sitios no autorizados. Bueno, otra pregunta. Vamos a ver, inmigración, alcalde. ¿Sabe usted que de ese campamento que hay en el municipio de Mogán, en ese muelle, tenemos que decir que ayer hasta el día de ayer albergaba más de 170 personas? Ha habido mucha polémica y me explico, porque son muchos los que dicen por qué no llegan a ese muelle de Arinaga. A ver, ¿qué me puede contestar el alcalde? ¿Se ha opuesto alguna vez el alcalde a que lleguen ahí, al municipio, en el municipio de Agüime? A ver. En absoluto. A nosotros desde junio aproximadamente a esta fecha, algunos de forma interesada para desviar la actuación, y me refiero a la representación del Estado en Canarias, y después por solidaridad algunos responsables del Partido Socialista o ex miembros del Partido Socialista que ahora están en otras labores, repitiendo como cotorras que los municipios somos insolidarios y en este caso Agüimes ha sido insolidaria. Nada más lejos de la realidad. Es absolutamente falso. Y en ese sentido el ayuntamiento, evidentemente el puerto de Arinaga es una infraestructura de carácter estatal, pertenece a Puertos de Las Palmas. El ayuntamiento no es quien para oponerse a que de que lleguen ahí en un momento dado. Bueno, que se les atienda, no se les atienda. Pero sí que en su momento dimos nuestra opinión en cuanto a la intención de la delegación del gobierno a través de Cruz Roja montar un campamento en la zona franca, una zona ventosa, con muchísimas horas de sol, sin ningún refugio, en tiendas de campaña, y dimos nuestra opinión. Nos parecía que era inadecuado, que no se podía atender de forma humanitaria a personas
en esa parcela. Y además dijimos, si el delegado del gobierno o la secretaria de Estado de Inmigración quieren, nos pasamos 2 días o 3 días dentro de las casetas allí para que vean cómo es vivir allí. Pero bueno, la callada por respuesta. Imagínese usted, si fíjese, y quiero que continúe, ¿no? Pero cómo cómo sería de insoportable tener una carpa de ese estilo así en la zona de Arinaga, al igual que las tienen ahí en ese muelle de Arguineguín, Increíble. Pues en esa línea, nosotros, la licencia es un acto arreglado, dijimos, para tramitarla, los técnicos detectaron un par de defectos en la memoria valorada que había presentado Cruz Roja, que no era para 6 meses, que era para 2 años, y que era un presupuesto superior a los 2 millones y algo de euros, podríamos estar hablando en torno a 3 millones de euros, y al final Cruz Roja decidió desechar la idea y los materiales que estaban allí se los llevaron. Por lo tanto, no es una decisión del Ayuntamiento de Güímez. Güímez no le ha dicho nunca no ni a Cruz Roja ni a la delegación del gobierno que eso no se instale. Eso por lo menos tenerlo claro. Y en relación a que las personas que están llegando a Arguineguín puedan llegar a Arinaga, sin problema ninguno. No tengo ninguna duda que en este espacio también portuario permite el albergar durante los días necesarios hasta la afiliación a las personas antes de incorporarlas en los centros de acogida. De hecho, nosotros el mes pasado, durante todo un mes y pico aproximadamente, también echamos una mano en el terreno de ducha de Arinaga para los que llegaban poder pasar el periodo de cuarentena, y después de verdad que le dijimos a la delegación del gobierno y que los necesitábamos para actividades propias, porque ya empezamos con las actividades de las escuelas deportivas, de cultura, de deportes, del aula de mayores, o sea, ya empezamos a usar las instalaciones. Bueno, o sea, en todo momento han mostrado también colaboración, aunque con la cosa de que esto se tiene que encargar el Estado, no los municipios, ¿o no, alcalde? Seguimos sin entender que hacen vacías, a sabiendas desde el año pasado que esto se iba a producir, porque lo sabe el Estado, claro, que tiene información directa de cuáles son las vías de migración después de haber bloqueado las del norte. La única es la más difícil de todas, que la de Canarias, haber puesto en condiciones que tampoco se tarda mucho instalaciones militares, que son instalaciones fijas, rígidas, con agua, con luz, con servicios adaptados para muchísima gente al mismo tiempo, por lo tanto, que tienen espacios deportivos, o sea, tienen unas condiciones más que dignas para poder albergar, como mismo albergaron en su momento a la tropa, poder albergar ahora en esta situación, hasta tanto se les busque una solución a estas personas que además no quieren quedarse en Canarias, no quieren quedarse en España, quieren buscar otro destino, y yo creo que tenemos la obligación ética, moral y social de echarles una mano en poderles permitir alcanzar ese objetivo. Nos llegaba la noticia esta semana o la pasada semana de que ahora las pateras, muchas de las que estaban llegando, que también estaban pues poniendo malamente con el impedimento que le daba a los marineros, a los pescadores, a la propia cofradía de Arguineguín el poder entrar y salir de ese muelle, las pateras que se estaban afinando ahí, ¿no? Por lo visto las mandan ahora al muelle de Arinaga. ¿Tiene noticia el alcalde? Escuché esa noticia hace muy poco, sí, creo que esta semana pasada. Por eso, que allí hay espacio de momento hasta que algunas actividades, ayer precisamente tuvimos otro Consejo de Autoridad Portuaria y se van a implementar algunas actividades y ocupan toda el espigón del muelle, pues mientras tanto es compatible. Pero yo también reclamo lo mismo que defendía la alcaldesa de Mogán, que tenemos que ser más resolutivos con este tipo de embarcaciones. Una embarcación que está pendiente de una resolución judicial años no tiene ningún sentido porque no se puede reutilizar. Por lo tanto, debería ser inmediato, debería establecerse un protocolo inmediato desde la llegada a la destrucción, que sea ambientalmente posible, y quitarnos ese residuo de en medio, como debe ser. Sí, porque vamos, lo que usted comenta es que si me dijeras que los juicios salen rápidos, no, pero es que tardan años, y mientras ahí, pues, causando un daño. Evidentemente, y las molestias, en este caso en Arguineguín, por la propia dinámica de los pescadores y del uso del muelle, ¿no? Bueno, vamos a ver, don Óscar Hernández, hasta el próximo día 16 en la Casa de la Cultura del Cruce de Arinaga hay un punto para recoger sangre, ¿no? Sí, el Instituto Canario de Donación y Hemoterapia ha vuelto, estuvo aquí en mayo aproximadamente en el pabellón
polideportivo, que como estamos ahora reiniciando actividades deportivas, se ha trasladado a ese espacio de la Casa de la Cultura. Y bueno, nos decían el otro día que había bastante demanda, que la gente, no solo de Agüimes, sino de la comarca, se suele acercar, que es bastante, por suerte, ¿no? En eso yo creo que podemos sentirnos orgullosos, ¿no? Sí. Hay una reacción positiva de voluntarios que quieren echar una mano también en estos momentos. Bueno, alcalde, al comienzo de la entrevista le hablaba de la nueva normalidad y usted me recordaba en otro, hablando de años anteriores, ¿no? O sea, el año pasado sobre esta fecha, a lo mejor estaríamos hablando de las fiestas del Rosario, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo andan esas fiestas del Rosario, alcalde? Bien, bueno, dentro de las limitaciones, evidentemente ningún acto festivo de ocio popular se puede hacer. Hemos hecho el sábado pasado la romería con representantes de cada uno de los colectivos culturales, deportivos, agrupaciones deportivas. La verdad que fue un acto muy emotivo. Un número de representantes. De forma simbólica se acercaba a hacer la ofrenda a Nuestra Señora del Rosario y allí se entregaba esa forma simbólica, pero es verdad que desde el día anterior muchas particulares han estado llevando alimentos en el sentido de dar las gracias porque la acumulación, el número total de kilos ha sido incluso superior al del ejercicio anterior, lo que le permitirá a Cáritas, a la que tenemos también que agradecer la enorme labor que hace, poder llegar a mayor número de familias. Bueno, y con esa sombra de no tener una fiesta del Rosario como en anteriores ediciones, ¿no? Recordando que, oye, que estamos en el COVID, ¿no? Sí, bueno, esperaremos para más adelante, a medida que yo creo que ya también se establecen protocolos más acertados a la hora de afrontar los distintos actos. Ya nosotros arrancamos también ya este fin de semana en el Teatro de Agüimes la presentación de Transhumancia de Iván Quintana y ya arrancamos con la presentación también del festival, lo haremos el jueves para las próximas semanas, o sea que la actividad cultural ya empieza a dinamizarse. Y yo creo que es el paso el previo al resto también de posibilidades en cuanto a alternativas de ocio, que de entrada supongo no podrán ser con el concepto que teníamos antes, pero que seguro que desde la parte técnica, de la parte sanitaria, nos darán las directrices necesarias para poder hacerlo compatible. Alcalde de Don Óscar, tengo más preguntas que realizarle, pero el tiempo se nos ha ido. Tranquilamente volveremos a hablar, porque me gustaría saber, no sé si han hablado ya de carnavales, o me estoy adelantando mucho, porque me dio mucha pena que intentaré hablar con ellos. La Salle suspende su tradicional cabalgata de Reyes, La representación, sí, pero bueno, se buscará un formato también para poderlo hacer llegar a todos los rincones y a todos los pequeñitos del municipio. Bueno, y tengo que hablar con ellos, porque aparte es preciosa y una tradición también en el municipio de Agüimes. Pero alcalde, ¿sabe usted que ya, por ejemplo, los carnavales en Las Palmas creo que lo han trasladado, si mal no recuerdo, para el mes de mayo, junio, abril? Nosotros mantendremos la fecha. Nosotros vamos a mantener la fecha. ¿Sí? Lo que sí hemos dicho por los colectivos, también porque se necesita dedicación, claro, que el concurso de murgas no se va a hacer, pero ya se ha abierto esa especie de foro de debate para que los colectivos vayan proponiendo alternativas y no puedo adelantar ninguna porque no las conozco, pero sí que vamos a mantener las fechas como siempre se hizo, con los límites que se nos marque, pero Agüimes disfrutará de otra manera, pero disfrutará del carnaval. Ahí está, de otra manera disfrutaremos de ese carnaval. Don Óscar, lo dicho, volveremos a hablar en otra ocasión. Si usted quiere mandar algún mensaje, pues tienen los micrófonos de esta casa. No, agradecerles de verdad que nos permitan también pues informar del trabajo que se hace y con estas dificultades. También yo creo que el mensaje tiene que ser el de compromiso de todos para que, como tú decías, juntos salimos de esta. Yo creo que esa frase ilusionante de esperanza es la que resume esta situación.
Juntos lo venceremos, era así, juntos lo venceremos. Ahí está, es verdad, unidad, que es lo que hace la fuerza, ¿verdad, alcalde? Sí, sin ninguna duda. Pues don Óscar Hernández, lo dicho, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y lo dicho también, seguimos en contacto. Saludos. Igualmente. Saludos, muy buena tarde. Muy buena tarde. Nosotros continuamos.